Explora junto a nosotros el misterio que rodea al río Éufrates y las profecías bíblicas. La directora de biografía de Nissan en Irak ha confirmado el ingreso de Hore al-Auda al-Shabib. Observa el ambiente. La Revelación 9 describe 4 ángeles atrapados en el Éufrates, aguardando la hora designada por Dios para su liberación. Durante mucho tiempo, esta idea se consideró simbólica, pero con el retroceso del río se han ido descubriendo figuras inusuales y ruinas. Podría ser que esta profecía esté llevándose a cabo ante nuestros ojos. Y de ser así, ¿qué nos espera a continuación? Sumérgete en la exploración de antiguas profecías, enigmáticos secretos y hallazgos asombrosos que podrían transformar nuestra comprensión sobre los últimos tiempos. Recientemente, habitantes locales encontraron sin querer una serie de cavernas en el fondo del Éufrates. Según algunas creencias, este podría ser el lugar donde han permanecido prisioneros los 4 ángeles mencionados en la Revelación. Este evento, detallado en Revelación 9, 14, 15, hace referencia a ángeles demoníacos que serán liberados en el momento señalado por Dios para llevar a cabo juicio divino sobre la humanidad. Esta liberación anticipa una época de gran tribulación, un periodo de 7 años marcado por los juicios finales de Dios en un mundo que ha perdido la fe. En las Escrituras, la tribulación se aproxima al día del Señor, donde Dios intervendrá de forma directa en los asuntos humanos para cumplir su propósito. Este lapso acarreará venganza, sufrimiento y devastación. Será un tiempo sombrío y desesperanzador, llenándose de trompetas y gritos de guerra. La tribulación desatará juicios divinos, conmociones cósmicas, desastres naturales y plagas severas. Acompáñanos en este intrigante recorrido por lo que está por venir. Esta revelación se sitúa en la región del río Éufrates, un lugar de gran relevancia en la Biblia. Este río ha sido parte crucial de la civilización desde sus inicios y representa desde antiguo la vida y sus fronteras. En el libro de Apocalipsis, su interpretación se transforma, adquiriendo un papel fundamental en las profecías del fin de los tiempos. La visión de este evento fue presentada a Juan, su escritor, mediante imágenes impactantes que describen el final del mundo y el juicio definitivo. Todo comienza con el sonido de la sexta trompeta, anunciando la inminencia de algo extraordinario. Cuando el sexto ángel sopla su trompeta, se escucha una voz proveniente de los 4 cuernos del altar dorado que está delante de Dios. Tras esto, se ordena liberar a los 4 ángeles retenidos en el gran río Éufrates. Estos ángeles, limitados por un tiempo concreto, serán desatados para desatar la devastación, provocando la muerte de 1/3 de la humanidad. Este mensaje es profundo y asombroso, ilustrando un instante donde el ámbito espiritual interactúa con el mundo material, generando repercusiones severas. La profecía invita a una profunda introspección, recordándonos la autoridad de Dios, su juicio y la redención final. La liberación de los 4 ángeles nos presenta un hito significativo en la narración de los últimos tiempos, mostrando la justicia divina y el cumplimiento de la profecía. Al indagar en este pasaje, se nos anima a explorar los mensajes de Apocalipsis y la comprensión más amplia de la historia humana y su destino. Investigar esta profecía es como embarcarse en una travesía a través de las secciones más enigmáticas de la Biblia, desafiándonos a replantear nuestra fe, temores y esperanzas para lo que está por venir. Así que, antes de continuar, asegúrate de darle like, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Sigamos adelante.
Descubre el misterio detrás de la liberación de los ángeles caídos, un evento que trae consigo una calamidad extrema y la autoridad para afectar a un tercio de la humanidad. ¿Por qué permitiría Dios tal devastación? No hay claridad en la relación entre estos ángeles y los mencionados en el libro de Revelación 7:1, lo que plantea la posibilidad de que sean entidades diferentes. Sin embargo, sin importar su identidad, su destino está sellado para un tiempo y momento específico que marca este juicio. El término liberados indica su naturaleza como ángeles caídos. Aunque no se expresa de manera explícita, hay una alta probabilidad de que se trate de seres malignos. A pesar de todo, actúan cumpliendo un propósito divino. Los demonios que anteriormente atormentaban a la humanidad en Revelación no tienen comparación. Estos 4 ángeles tienen el poder de provocar una esclavitud devastadora. Su despertar ocurre únicamente por la orden de Dios, y su capacidad de destrucción se limita a un grupo definido de la población, cumpliendo siempre la voluntad divina en el momento determinado. El río Éufrates, un símbolo geográfico crucial de la antigua Babilonia, también delimitaba los confines del Imperio Romano y está ligado a momentos esenciales en la historia bíblica, desde el primer pecado en Génesis hasta rebeliones y guerras significativas. En Revelación 9:16-19 se menciona un ejército dirigido por esos ángeles, que cuenta con una asombrosa cifra de cumplimiento: 200 millones de soldados montados. En la visión, los carros y jinetes exhiben colores intensos como el rojo, azul, oscuro y amarillo. Las cabezas de los vehículos recuerdan a leones, expulsando fuego, humo y azufre. Como resultado de estas calamidades, un tercio de la humanidad será aniquilada por las 3 plagas emanadas de ellos. ¿Qué lecciones puedes extraer de este mensaje apocalíptico? Estas seres portan devastación con sus múltiples cabezas serpenteantes. El número del ejército de carros alcanza los 200.000. Pero, ¿es esta cifra precisa o simplemente simbólica? Tal vez represente una fuerza tan vasta que supera cualquier desafío que la humanidad haya enfrentado. La descripción de estos carros resulta grotesca y sorprendente, creando una imagen aterradora que perdura en la mente. No olvides darle un like a este video y suscribirte para disfrutar de más contenido fascinante. Queremos saber tu opinión, así que deja tus comentarios. Ahora, regresando al tema, surgen preguntas importantes. ¿Pueden ser esos carros un ejército de los 200.000? ¿Se refiere esta escritura a fuerzas humanas o a una intervención sobrenatural? ¿Es una legión de guerreros humanos o un ataque de hordas demoníacas? Si consideramos al ejército como algo real, su extraña y asombrosa descripción podría ser la forma en que Juan retrató la guerra moderna con las palabras que tenía a su disposición. Es probable que los eventos que observaba estaban mucho más allá de su tiempo, y lo que presenció podría haberse asemejado a tanques, misiles u otras maquinarias bélicas que capturó con su imaginación. Una interpretación sugiere que la imponente cifra de 200.000 representa un ejército tangible, posiblemente una coalición de fuerzas humanas. Países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han estado fortaleciendo su poder y colaboración, y algunos especulan que tal alianza podría generar un ejército de tal magnitud. Esta podría ser la potencia mencionada en Revelación. Sin embargo, otra interpretación plantea que no se trata de un ejército humano, sino de una invasión demoníaca. Esto concuerda con descripciones previas en Revelación, donde se habla de legiones demoníacas desatadas sobre la tierra. Si este ejército es de naturaleza sobrenatural, significaría que el planeta enfrentará una batalla apocalíptica sin precedentes en la historia humana, con una fuerza que supera toda comprensión,
descubre el asombroso vínculo entre la historia humana y lo desconocido. A pesar de la devastación que se manifiesta en el mundo, se sostiene que los sobrevivientes no lamentarán sus elecciones y la humanidad que ha sobrevivido a estas calamidades no se lamenta de sus actos. Continúan rindiendo culto a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Esta profecía revela que aún tras presenciar el juicio divino, un gran número seguirá rechazando a Dios en favor de sus falsos dioses, reflejando un periodo de juicio imparcial que actúa como un último aviso antes del fin de los tiempos. El hallazgo va más allá de ruidos extraños bajo el río Éufrates. Recientes investigaciones han llevado a científicos a realizar pruebas genéticas sobre restos inusuales hallados en esa área. Lo que encontraron desafía nuestras nociones de la historia de la humanidad. El ADN recuperado de estos huesos antiguos ha revelado información sorprendente. Parte de esta genética coincide con ciertas poblaciones humanas actuales, lo que sugiere que la herencia de los Nefilim, aquellos que según Génesis 6:4 eran producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, jamás se ha extinguido. Pero hay más. Al correlacionar estos datos genéticos con archivos históricos y estudios genealógicos, se ha comenzado a formar una teoría inquietante. Algunas de las familias más influyentes del mundo, aquellas que han dejado su huella en imperios, sociedades secretas y organismos globales, podrían tener un lazo genético directo con estos seres ancestrales. ¿Te has preguntado si los ángeles caídos han estado influyendo en la civilización humana a lo largo de los milenios? Las revelaciones sobre este tema son impactantes. Si de hecho existen residuos de ADN de los Nefilim en algunas líneas de sangre actuales, esto podría arrojar luz sobre la insaciable ambición por el poder y el control que ha marcado el rumbo de grandes naciones. Desde los antiguos monarcas hasta las élites contemporáneas en política, finanzas y medios de comunicación, podría haber una fuerza subyacente guiando el destino humano. Esa misma fuerza podría rememorar sus raíces a los ángeles que una vez lucharon por Dios. La profecía bíblica sugiere que la decepción alcanzará su máxima expresión en los tiempos venideros, y una auténtica resurgencia podría estar en camino. Jesús advirtió que, como en los días de Noé, los tiempos actuales podrían reflejar lo mismo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En Mateo 24:37 se menciona que en los días de Noé los Nefilim ocuparon la tierra, seres híbridos, nacidos de ángeles caídos y mujeres humanas. ¿Estamos viendo su retorno? Han estado siempre presentes, moviendo los hilos de la historia desde la penumbra. Los Nefilim son entidades enigmáticas que aparecen en la Biblia, a menudo descritas como gigantes o descendientes híbridos de ángeles caídos y seres humanos. Su existencia es un tema de intenso debate en la historia bíblica, la teología y los antiguos misterios. La palabra Nefilim proviene del hebreo NPL, que significa caer o fallecido.
haciendo que muchos consideren a estos seres como los descendientes de ángeles que desafiaron a Dios. Según Génesis 6:1-4, la primera mención de los Nefilim ocurre justo antes de la gran inundación. ¿Qué nos revelará este antiguo relato sobre las fuerzas que han dado forma a nuestro mundo? Desde el momento en que la humanidad comenzó a multiplicarse en la tierra y las niñas nacieron, los hijos de Dios encontraron sumamente atractivas las mujeres humanas y decidieron casarse con ellas. Entonces, el Señor proclamó que su espíritu no se mantendría en conflicto con la humanidad para siempre, ya que son mortales. Sus días serían limitados a 120 años. En esa época, los Nefilim habitaban en el mundo y, tras ese periodo, los hijos de Dios engendraron descendencia con las hijas de los hombres. Estos hijos fueron descritos como héroes legendarios y hombres de renombre, lo que sugiere que los hijos de Dios, frecuentemente considerados como ángeles caídos, unieron sus destinos con las mujeres humanas, dando lugar a una raza híbrida conocida como Nefilim. Estos seres fueron caracterizados como poderosos y quizás gigantes, destacándose en la antigüedad. En Números 13, del 32 al 33, se menciona nuevamente a los Nefilim cuando Moisés envió espías a explorar la tierra de Canaán. Los espías compartieron un oscuro relato con los israelitas, afirmando que la tierra devoraba a sus habitantes y describiendo a los nativos como de gran estatura. Declararon haber visto a los Nefilim allí, descendientes de Anak, lo que indica que, a pesar de la inundación, la línea sanguínea del Nefilim pudo haber persistido. Muchos consideran que el regreso de los Nefilim o la intervención de ángeles caídos podría ser un indicio de los tiempos finales. Jesús explicó en Mateo 24:37 que así como en los días de Noé, así será en el regreso del Hijo del Hombre, sugiriendo que las mismas condiciones de corrupción y violencia, junto con la posible presencia del Nefilim, podrían repetirse en los últimos días. Reflexiona sobre el impacto de estas palabras y cómo se relacionan con nuestra realidad actual. Descubre cómo los fenómenos relacionados con los Nefilim podrían estar resurgiendo en nuestros tiempos. No te quedes fuera del debate sobre los últimos días. Se dice que la influencia de ángeles caídos se está manifestando cada vez más en nuestra realidad. Relatos sobre criaturas enigmáticas, secuestros por extraterrestres y mutaciones genéticas inexplicables sugieren una conexión con seres como los Nefilim. La forma en que estamos manipulando el ADN humano es un signo inquietante. Los avances en tecnología genética y el transhumanismo podrían ser herramientas que permitan a esos ángeles caídos volver a alterar el ADN de la humanidad. Algunos teóricos creen que grupos secretos o élites podrían tener herencia de los Nefilim, influyendo en el rumbo del mundo. Por otro lado, la profecía en la Biblia sobre el secado del río Éufrates también despierta preocupaciones. A medida que este recurso se agota, se teme que seres antiguos, quizás néfilas, puedan liberarse. La posibilidad de una nueva raza híbrida no es descabellada. Es fundamental cuestionar si los Nefilim contemporáneos ya están con nosotros. Con el incremento de la ingeniería genética, la humanidad parece estar en un camino hacia lo antinatural, similar a lo que ocurrió en tiempos de Noé. Asimismo, se habla de una gran decepción profetizada en 2 Tesalonicenses 2, 9, 11, donde se menciona que muchos podrían ser engañados, pensando que los ángeles caídos son seres extraterrestres avanzados o deidades. Independientemente de si los Nefilim regresan físicamente o no, los signos de estos tiempos finales son palpables. La humanidad está cada vez más vulnerable a la decepción y a la manipulación espiritual.
Tal como sucedió en los días de Noé, debemos ser conscientes del impacto de estas fuerzas en nuestra vida. Jesús nos exhortó a estar vigilantes y arraigados en la palabra de Dios. ¿Acaso estamos ante el cumplimiento de antiguas profecías? Muchos sostienen que sí. Descubren la relevancia del río Éufrates en la actualidad y cómo sus cambios podrían tener implicaciones proféticas. En los últimos años se ha experimentado una caída alarmante en los niveles de agua de este importante recurso hidráulico en el Medio Oriente, que atraviesa naciones como Turquía, Siria e Irak. Esta disminución ha desenterrado varias ruinas antiguas, lo que ha llevado a algunos a considerar que estos eventos son una manifestación de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Existen dos pasajes bíblicos que mencionan el secado del Éufrates. Uno de ellos forma parte de un juicio que Dios pronuncia contra Babilonia, donde se habla de un hervir en sus aguas, enfatizando que es un lugar de ídolos que cosechan caos y temor. Este contexto nos invita a reflexionar. Estamos siendo testigos de lo que Jeremías predijo. La segunda referencia al secado del Éufrates se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se describen 7 juicios durante un periodo de tribulación. Estos incluyen los juicios de los sellos y trompetas, culminando en destrucciones de tal magnitud que amenazan con extinguir toda vida humana. El sexto juicio, que se refiere específicamente al Éufrates, menciona que el ángel seca el río para permitir que un gran ejército del oeste cruce sin obstáculos. Esta profecía no solo indica un juicio, sino que también proporciona el contexto para el movimiento de fuerzas en tiempos tumultuosos. Al meditar sobre estos eventos, es crucial considerar su significado en nuestro tiempo y cómo pueden influir en el futuro. Descubre el significado profundo del Armagedón y cómo se enlaza con el río Éufrates. En el futuro, los gobernantes de la tierra se congregarán en lo que se denomina en hebreo Armagedón. Este será el momento en que Jesús regresará, y la lucha en este lugar conducirá a la aniquilación de los adversarios de Dios. Un elemento clave para entender Armagedón es el calentamiento del río Éufrates. Estamos presenciando la etapa inicial para que se cumpla una importante profecía sobre el fin de los tiempos. En relación a la profecía de Jeremías sobre el calentamiento del Éufrates, existen varias interpretaciones. Primero, algunos creen que se cumplió en 539 a.C., cuando Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, desviando las aguas del río para que su ejército pudiera atravesar los canales debajo de las murallas de la ciudad. También hay quienes piensan que la profecía podría haber sido cumplida en un momento desconocido. Otros sugieren que estamos observando el cumplimiento actual debido a la reducción de los ríos Tigris y Éufrates. Algunos especulan que su cumplimiento se dará durante la tribulación, en el marco del sexto juicio descrito en el libro de Revelación. Otros analistas sugieren que hay un cumplimiento dual, una vez en el pasado y otra de forma futura durante los tiempos finales. Respecto a la visión de Juan sobre el calentamiento del Éufrates, el fenómeno actual del río no parece estar relacionado con la profecía de Revelación 16:12, y esto se debe a varias razones. Primero, la sexta plaga se desarrollará hacia el final de la tribulación, un periodo en el que el anticristo alcanzará el poder y aparecerán 2 profetas que realizarán milagros, acompañados de juicios severos. De hecho, actualmente no estamos atravesando esa tribulación. En segundo lugar, según Revelación 18, 17-19, Babilonia tendrá un comercio marítimo próspero en los últimos días, sugiriendo que los ríos de la región permanecerán navegables durante ese tiempo, al menos por un periodo. Finalmente, el calentamiento sobrenatural del Éufrates
mencionado en Revelación 16:12, será lo que permitirá que un ejército del este se desplace hacia el oeste. Descubre ahora el fascinante significado de los juicios finales en la Revelación. Aunque actualmente no hay un ejército particular amenazando a Israel, cuando se dé inicio a la batalla de Armagedón, se presenciará un fenómeno en el río Éufrates. Sin embargo, el estado actual de este río y los hallazgos arqueológicos no se relacionan con la profecía de Revelación 16:12, ya que esto aún está por venir. Los juicios de Dios se manifiestan en tres series distintas. Los 7 sellos, Revelación 6. 1:17, las 7 trompetas, Revelación 8, 6, 9, 21, 11, 15, 19 y las 7 copas, Revelación 16, 1, 21. A medida que se avanza en los tiempos finales, estos juicios se vuelven cada vez más terribles y destructivos. Es interesante notar que los 7 sellos, trompetas y copas están interconectados. El séptimo sello abre las puertas a las 7 trompetas y la séptima trompeta da paso a las 7 copas, creando un hilo continuo en la narrativa de las calamidades. El primer sello destaca la aparición del Anticristo, Revelación 6, 1, 2, y se desata una serie de eventos caóticos. Estalla una gran guerra, Revelación 6, 3, 4. Aumentan las crisis de hambre, Revelación 6, 5, 6, y se desatan plagas, Revelación 6, 7, 8, que incluyen el martirio de los creyentes, Revelación 6, 9, 11, y un devastador terremoto que traerá consigo catástrofes cósmicas, Revelación 6, 12, 14. En este contexto, aquellos que sobrevivan serán despojados de esperanza, clamando por refugio ante la presencia de Dios, ya que el gran día de su juicio se aproxima. Revelación 6, 16, 17. De ahí, el séptimo sello impulsa el inicio de los juicios de las trompetas. Las trompetas revelan aún más calamidades. La caída de gran parte de la vegetación, Revelación 8:7, la muerte de numerosas especies acuáticas, Revelación 8:8-9, la oscurecimiento del sol y la luna, Revelación 8:12, y una plaga de demonios que atormentan a los salvos, Revelación 9:1-11. Además, un ejército demoníaco causará la muerte de 1/3 de la humanidad, Revelación 9:12-21. Finalmente, el séptimo sello convoca a los 7 ángeles que portan las 7 copas del juicio divino. Revelación 11, 15, 19, 15, 1-8. Sumérgete en este asombroso relato y prepárate para lo que está por venir. Descubre el significado profundo de los juicios divinos en el Apocalipsis y cómo afectan a la humanidad. En el capítulo 16 de Revelación se describen terribles eventos que incluyen heridas agonizantes, la muerte de toda criatura marina y la transformación de ríos en sangre. Asimismo, se menciona un aumento asombroso del calor del sol, una profunda oscuridad y el agravamiento de los sufrimientos. Estos fenómenos son parte de un juicio divino que culmina en un violento terremoto acompañado de enormes piedras de granizo. Estos juicios, junto con las trompetas y los sellos, anticipan el día del juicio de Dios, cuando Él evaluará el reinado de la oscuridad y el anticristo. En Revelación 16, 5, 7, se reconoce la justicia de Dios, quien castiga a aquellos que han derramado la sangre de sus fieles. Así, se establece el vínculo entre el sufrimiento de los justos y la retribución divina, resaltando la gravedad y la angustia de este periodo final. Las 3 angustias mencionadas en Revelación son el último juicio contra los inicuos de la tierra y representan un momento crítico de sufrimiento para quienes se alinean con el anticristo. Con el número 7 siendo significativo en la obra de Revelación, estas angustias se presentan al final de una tribulación de 7 años, justo antes del regreso de Cristo.
Los juicios divinos durante este tiempo son representados por 7 trompetas que se revelan de una en una. La primera angustia se manifiesta tras el juicio de la quinta trompeta, relacionada con seres aterradores que provocan temor entre los recién despertados, como un escorpión. No dejes de explorar estos poderosos mensajes que nos alertan sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de la justicia divina. Descubre el misterioso mundo de los eventos proféticos. En la revelación se describen seres que emergen del abismo con un comandante demoníaco y no son considerados locos literales debido a su naturaleza. Estos seres están autorizados para causar estragos únicamente entre aquellos que no llevan la marca de Dios, que representan a los 144,000 o potencialmente a todos los creyentes de esa época. Durante un periodo de 5 meses, atormentarán a los no creyentes con dolores intensos, a tal punto que sus víctimas anhelarán la muerte, pero no se les permitirá escapar. La segunda plaga se desata tras el juicio de la sexta trompeta, momento en el que se ordena liberar a 4 ángeles aprisionados en el río Éufrates. Estos ángeles, quienes fueron condenados junto a Satanás, están actualmente encarcelados hasta el momento señalado. Se desatarán con un ejército de 200 millones, dispuestos a extinguir 1/3 de la humanidad. Después de este segundo castigo, la tercera calamidad se revela nuevamente tras la sexta trompeta. Esta última plaga se alinea con los eventos descritos en Joel 2 y representa la culminación del plan divino. Es crucial que comprendamos estas revelaciones para cumplir con los propósitos de Dios. Aunque a veces nos cueste entender sus caminos, estamos invitados a confiar en Él donde no llegamos a ver y a profundizar en el estudio para desentrañar el resto. Los relatos sobre estas trompetas nos muestran una cronología clara que el Señor ha establecido y, sin importar dónde estemos en el tiempo, debemos estar al tanto de lo que se está revelando en nuestros días. La Biblia de la Revelación a menudo es considerada un texto enigmático, pero su título sugiere algo que se ha quedado oculto. En realidad, se trata de la revelación de Jesucristo destinada a mostrar a sus siervos lo que sucederá pronto. Desde el principio, en Revelación 1:1, Dios anhela que estemos al tanto de los eventos futuros para que podamos estar listos y ayudar a otros a encontrar el camino hacia el arrepentimiento. A partir del capítulo 6, se nos presenta una secuencia de acontecimientos que marcarán los últimos días, incluyendo una serie de 7 sellos, seguida por 7 trompetas y luego 7 plagas. El versículo Revelación 11:15 menciona que el séptimo ángel tocó la trompeta y se escucharon grandes voces en el cielo que proclamaron: los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Este pasaje parece situarse en el clímax de la tribulación. En 1 Corintios 15, Pablo se dirige a los creyentes sobre la transición de esta vida a la eternidad. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales e incorruptibles, preparados para el reino eterno de Dios. En el versículo 52 se dice: en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo también aborda este asunto con los tesalonicenses y lo vincula con la rapto de la iglesia. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, como leemos en 1 Tesalonicenses 4:16-17.
Es evidente que Dios ha revelado estas verdades para nuestro ánimo y enseñanza. La inquietante pregunta que surge es si estas trompetas son las mismas. Te animo a reflexionar sobre ello. Prepárate para explorar un tema fascinante. La cuestión sobre la raptura de la iglesia es crucial. ¿Ocurre en medio de la tribulación o no? Si es así, los fieles deben estar listos para enfrentar los desafíos que se avecinan. Si no lo es, necesitamos identificar el momento exacto en que sonará la última trompeta para estar debidamente preparados. Para averiguar si ambas trompetas son equivalentes, debemos examinar los eventos que las rodean. Es evidente que los mensajes dirigidos a los corintios y tesalonicenses tienen similitudes, pero la tercera trompeta parece no coincidir en los detalles ni en las consecuencias que se intentan ilustrar. La clave para conectar estos eventos radica en interpretar correctamente la palabra terminar en 1 Corintios 15:52. El término griego esketos puede referirse tanto a un cierre en un momento específico como a una conclusión en un contexto más amplio. Esta trompeta suena antes de que la ira divina se manifieste, mientras que en Apocalipsis 6:17 se menciona la llegada de la ira del Señor. La séptima trompeta, por otro lado, no se escucha hasta Apocalipsis 11:15. La trompeta de 1 Tesalonicenses se presenta en un instante, mientras que Apocalipsis 10:7 sugiere que la séptima trompeta resonará durante un número específico de días. Es interesante advertir que aunque esta última pueda ser la última mencionada en el Apocalipsis, Mateo 24:31 menciona otra trompeta que sonará después de la tribulación, coincidiendo con el regreso de Cristo, tal como se detalla en Apocalipsis 19. Si la última trompeta de 1 Corintios 15 no es la misma que la séptima, surge la pregunta, ¿a qué se refería Pablo? Es importante considerar que las cartas a los tesalonicenses y a los corintios fueron escritas mucho antes de que Juan redactara el Apocalipsis, por lo que los destinatarios de Pablo no tenían conocimiento de las 7 trompetas mencionadas en esa obra. Pablo anhelaba que su mensaje fuera claro, así que debemos buscar otras fuentes para aclarar la relación entre la iglesia y el tema de la raptura. Su escritura abordaba de manera particular la naturaleza de la iglesia y el momento preciso de su transformación. A lo largo de la Biblia, las trompetas cumplen la función de convocar a las personas, movilizar a las tropas y formar parte de la comunicación divina. Descubre con nosotros la fascinante historia del río Éufrates, que va más allá de ser un simple afluente. Este río es un emblema de profecía, historia y enigma. En tiempos recientes ha captado la atención de todos por motivos sorprendentes. A medida que disminuye su caudal, secretos ocultos emergen a la vista. ¿Son estos hallazgos señales de una nueva era? ¿O estamos revelando un capítulo que había caído en el olvido? Lo que acontece en el Éufrates podría alterar la percepción que tenemos del pasado. Sumérgete en este intrigante enigma que está en vías de desaparecer y exploremos juntos la realidad detrás de uno de los fenómenos más proféticos de nuestra era, la reducción drástica del Éufrates. Este río ha sido vital para el Medio Oriente desde la antigüedad, apoyando civilizaciones desde Mesopotamia hasta las naciones modernas. Sin embargo, el cambio climático y construcciones recientes han alterado su geografía, llevando a una alarmante disminución de sus aguas. La Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis de 1612, advierte que el Éufrates se secará como un presagio de las últimas confrontaciones de los tiempos finales. Se menciona que el sexto ángel verterá su copa sobre el gran río y que su agua se extinguirá para preparar el camino para los líderes del oeste. Mientras el río sigue su reducción, además de la exposición de antiguos artefactos y ruinas,
habitantes locales relatan haber descubierto algo aún más fascinante. Antes de continuar, te invitamos a dar like, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Ahora sigamos explorando. Recientemente, muchos residentes cercanos al Éufrates han informado sobre la presencia de una gran criatura que parece moverse bajo la superficie del agua, aunque aún no se ha visto en su totalidad. Algunos han descrito un fenómeno extraño en el agua, como si una fuerza antigua y poderosa se moviera bajo la superficie. Otros mencionan ruidos profundos y guturales que emergen del fondo, sonidos que nunca antes habían oído. Estos testimonios han llevado a muchos a especular sobre la existencia del Leviatán, el mítico monstruo marino mencionado en la Biblia. En el libro de Job se ofrece una vívida representación de esta criatura temible. ¿Acaso puedes atrapar al Leviatán con un anzuelo o restringirlo con una cuerda? En Job 41:1-2 se nos pinta a este ser como indomable, con escamas como armaduras y la capacidad de escupir fuego. Tradicionalmente, algunos eruditos bíblicos han interpretado al Leviatán como una metáfora del caos o como una criatura marina extinta. Pero, ¿y si lo que solíamos considerar simbólico ahora sea una realidad palpable? La noción de seres monstruosos en las profundidades no es algo novedoso. Numerosas culturas y escritos antiguos mencionan grandes seres marinos capaces de devastar. En Salmo 74:14 se dice que Dios sometió al Leviatán, insinuando que esta criatura era formidable. De igual manera, en Isaías 27:1 se promete que en un futuro el Señor castiga al Leviatán, el dragón marino, abriendo la posibilidad de que esta criatura sea un símbolo de desorden que resurja en tiempos caóticos. Algunos incluso piensan que la aparición de entidades sobrenaturales, sean ángeles o demonios, puede interpretarse como manifestaciones de la voluntad divina. Si realmente una bestia antigua ha vuelto a la vida, su presencia podría representar algo extraordinario. La profecía de este ser se estaría cumpliendo ante nuestros ojos. Antes de continuar, te invitamos a apoyar nuestra causa enviando un superchat. Cada ayuda cuenta. Te invito a descubrir los misterios que rodean al Leviatán en el río Éufrates. ¿Por qué esta criatura, típicamente asociada al océano, apareció allí? Algunos piensan que el descenso del nivel del río ha destapado seres que han estado ocultos durante siglos. Otros, en cambio, sugieren que podría ser una señal sobrenatural, un aviso de eventos mayores que se avecinan. El capítulo 13 del libro del Apocalipsis es crucial, ya que habla de la aparición de dos bestias, una del mar y otra de la tierra, que jugarán roles fundamentales en los tiempos finales. La primera bestia, descrita con 7 cabezas y 10 cuernos, blasfema contra Dios y busca dominar a las naciones. Muchos analistas creen que representa un sistema político global, posiblemente el imperio anticristiano que intentará subyugar al mundo en el fin de los tiempos. Sin embargo, otros consideran la posibilidad de que se trate de una entidad monstruosa que ha permanecido oculta esperando su revelación. ¿Podría el Leviatán estar vinculado a esta profecía? ¿Es una señal de que el juicio final se aproxima? No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para recibir más contenido fascinante. Tu opinión es valiosa, compártela en los comentarios. Ahora continuemos analizando el fenómeno del sonido en el río. Según las tradiciones bíblicas, el dolor de Dios ante el pecado humano llevó a la liberación de demonios encerrados en el río Éufrates. Estos seres, presos en la oscuridad, simbolizan la contundente justicia divina. Descubre la verdad sobre los demonios en la Biblia. Según las Escrituras, Dios los mantiene encerrados para prevenir el caos que podrían causar si fueran liberados.
El sagrado río Éufrates, con su rica historia, simboliza esta prisión para las fuerzas malignas, y su desecación es considerada un signo de cambios y alertas significativas. Estas narraciones no solo reflejan el poder de Dios, sino que también resaltan la responsabilidad humana de sostener la moralidad y la fe. La Biblia describe a los demonios como ángeles que cayeron, como se explica en Apocalipsis 12:9, donde se menciona al gran dragón, la serpiente antigua conocida como Diablo o Satanás, quien arrastra a la humanidad. Este ser fue confinado a la tierra junto a sus ángeles rebeldes. El relato de la caída de Satanás se ilustra en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-15, donde se indica que llevó consigo a una tercera parte de los ángeles. En Judas 1:6 también se menciona a ángeles que cayeron por su desobediencia. Por lo tanto, según la Biblia, los demonios son ángeles que se rebelaron junto a Satanás. Algunos de ellos ya están encadenados en la oscuridad eterna, mientras que otros permanecen libres, siguiendo a su líder y actuando como fuerzas malignas en este mundo, tal como se menciona en Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. Su objetivo es minar el plan divino y obstruir a los fieles. Los demonios, como entidades espirituales, pueden poseer cuerpos físicos. La posesión ocurre cuando un demonio controla completamente a una persona, pero esto no puede suceder a los hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo habita en quienes creen en Cristo, como se asegura en 1 Juan 4:4. Durante su tiempo en la tierra, Jesús se encontró con numerosos demonios, pero ninguno pudo igualar su poder. Muchos poseídos fueron traídos ante Él y con solo una palabra, Él los liberó. La autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos fue una clara evidencia de que realmente era el Hijo de Dios. Los demonios que se cruzaron en su camino reconocieron su identidad y temían a su presencia, exclamando: ¿Qué quieres de nosotros? Hijo de Dios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos son plenamente conscientes de su destino de tormento eterno. Satanás y sus demonios están empeñados en destruir la obra de Dios y en llevar a otros a la decepción. Se les describe como espíritus malignos, impuros y mentirosos, realizando obras engañosas en el mundo. No solo fomentan enseñanzas falsas, sino que también atacan a los cristianos y se enfrentan a los ángeles buenos. Aunque son enemigos de Dios, están derrotados. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, desarmó todo poder y autoridad, exhibiéndolos públicamente. Al comprometernos con Dios y resistir al diablo, no debemos temer, ya que Él que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Esa ha sido nuestra reflexión sobre los demonios. Si te ha gustado este contenido, deja un comentario para que más personas lo puedan leer. ¿Qué opinas? Algunos sostienen que hay un túnel que conduce al lugar donde los ángeles están encarcelados, tal como se menciona en la Biblia. Olvida el caos y descubre una nueva perspectiva. La Biblia revela en el libro de Revelación que, en un momento crucial, el sexto ángel hizo sonar su trompeta. Una voz proveniente de los 4 cuernos del altar dorado ante Dios instruyó al ángel a liberar a 4 ángeles encarcelados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles habían sido preparados para un tiempo específico y al ser liberados se les dio la misión de eliminar a 1/3 de la humanidad. Se menciona que las tropas montadas ascendían a 200 millones, un número que resonó profundamente en la visión del profeta. Estos seres, descritos con una apariencia aterradora, llevaban vestiduras de fuego y los caballos que montaban eran semejantes a criaturas imponentes. De sus bocas salían devastadores chorros de fuego, humo y azufre, provocando la muerte de una porción significativa de la población mundial. La fuerza de estos caballos radicaba tanto en sus bocas como en sus colas.
las cuales se asemejaban a serpientes. Por otra parte, los ángeles caídos tienen un papel esencial en esta narrativa. Su propósito principal es asociarse con la muerte, un poder que, según Hebreos 2:14, pertenece al diablo. Aunque están limitados en sus acciones, se espera su liberación para cumplir una función específica. El diablo, mencionado también en el libro de Revelación, se encuentra confinado en un abismo durante 1000 años, donde es apresado junto al dragón, conocido como la antigua serpiente. Otros ángeles caídos están atados en oscuridad, aguardando su juicio, tal como se detalla en 2 Pedro 2:4. Los 4 ángeles liberados del Éufrates se consideran sin duda ángeles caídos, identificados con nombres como Sagre, Plutus, Ángela y los perderos, enriquecer nuestra comprensión de estos eventos de acuerdo con la palabra de Dios. Revelación 9 nos invita a reflexionar sobre estas poderosas verdades. Descubre la impactante revelación acerca del Apocalipsis. Es hora de prepararte para los tiempos que vienen. Según las Escrituras, cuando el 6º ángel suena la trompeta, los 4 ángeles que están reclusos en el río Éufrates serán liberados, desatando una guerra devastadora a nivel global. Este juicio descrito en el relato resulta en la muerte de 1/3 de la humanidad, un evento catastrófico que supera incluso el tercer juicio, donde 1/4 de la población ya fue aniquilado. Se menciona además un oscuro carro con un conductor llamado Dea, acompañado por el demonio, ambos autorizados para causar destrucción mediante la espada, la hambruna, las enfermedades y ataques de bestias, un reflejo del poder creciente del mal. Ahora, tras estas calamidades, un nuevo lamento se eleva, ya que 1/3 de los sobrevivientes también será eliminado, dejando una herida profunda en la humanidad. La historia sagrada se remonta al Antiguo Testamento, donde el río Éufrates simbolizaba la invasión de fuerzas enemigas sobre el pueblo de Dios. De este modo, se convierte en un símbolo de los tiempos finales y del juicio divino. En Isaías se retrata el avance agresivo de los asirios como un instrumento de juicio. El Señor traerá un río lleno y fuerte, el rey de Asiria en toda su magnitud, inundando así el territorio de Judá. Paralelamente, en el libro de Revelación, Juan describe el Éufrates como el escenario del juicio de Dios sobre la humanidad desobediente. Aunque la destrucción parezca focalizada en una tercera parte, el río, donde comenzó el pecado, se convierte en el lugar de la retribución divina. El pasaje revela la inminente liberación de los 4 ángeles, quienes simbolizan un peligro singular, aunque los detalles sobre ellos no se ofrecen en Revelación. Descubre cómo los ángeles y los tiempos de juicio influyen en la historia de la humanidad. Wauve observó que los ángeles caídos nunca permanecen unidos. Según lo señalado en 2 Pedro 2:4, Dios no salvó a esos ángeles rebeldes, sino que los condenó al infierno y los encadenó en la oscuridad, reservándolos para el juicio. Judá 6 también menciona a aquellos que abandonaron su estado original y que ahora están en prisión para el gran día de juicio. Estos ángeles se presentan como los líderes de un asalto. Beckwith subraya que el 6º ángel recibe instrucciones para liberar a 4 ángeles, quienes habían sido bloqueados y ahora están listos para propagar el Evangelio. El Evangelio, como se menciona en Mateo 24:14, será predicado en todas las naciones antes del final. Cuando llegue el momento de liberar a esos 4 ángeles, las fuerzas malignas se desatarán en un mundo que ha dado la espalda a Dios y a sus enseñanzas. Además, los seguidores del Anticristo se enfrentarán a quienes pertenecen al reino de los cielos, aún bajo la protección divina. Jesús afirmó que si los días de conflicto intenso no se acortaran, nadie sobreviviría.
Mateo 24:22 nos dice que por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. La forma en que se expresa la liberación sugiere que es Dios quien lleva a cabo este acto. El número 4 implica un impacto mundial, evidenciado por la devastación causada por estos ángeles, que lleva a la muerte de 1/3 de la población global. Este escenario ilustra un conflicto global mientras la humanidad enfrenta el juicio divino. A lo largo de la historia, Dios ha mantenido bajo control las fuerzas destructivas, aunque ha enviado calamidades que han afectado a una parte significativa de la tierra, incluidos árboles, criaturas marinas, naves, aguas y cuerpos celestes. La llegada de la cuarta trompeta intensifica la severidad de los juicios que se avecinan. La muerte y el inframundo tienen control sobre una parte de la humanidad, causando destrucción mediante guerras, enfermedades y la naturaleza. Sin embargo, hoy en día observamos que 1/3 de la población mundial ha sido víctima de la violencia. Después de una serie de calamidades que afectan una gran porción de la creación, Dios desata una plaga sobre aquellos que han perdido la fe. Esta tormenta es tan intensa que las personas anhelan la muerte, pero esta se les escapa. Una nueva plaga se cierne sobre la humanidad, provocando más muertes. ¿Por qué lo permite Dios? Los humanos fueron creados para ser conductos de su voluntad, no solo para trabajar, sino para ser instrumentos de su amor y acción. Cada persona tiene un propósito en la grandiosa obra de Dios, al igual que una hoja depende del árbol, buscando contribuir al bienestar del todo. La maldad se manifiesta al seguir únicamente nuestros deseos y ambiciones, utilizando a otros como escalones para alcanzarlos. Este egoísmo genera competencia y violencia, arrastrando a la sociedad hacia un estado de constante rivalidad. La tendencia a actuar en función de grupos lleva a conflictos más amplios, reforzando aún más la división entre las comunidades. La sociedad a menudo acepta estas divisiones, permitiendo que la violencia y la maldad se institucionalicen. Esto ocurre tanto a nivel consciente como inconsciente, pues son comportamientos que la cultura socializa. Solo al reconocer nuestra interconexión y dependencia mutua, y al entender que nuestras decisiones afectan a otros, podemos superar nuestras ambiciones, tanto individuales como colectivas, eligiendo en su lugar vivir para el bienestar común de todos. Conviértete en un agente de cambio y elige la armonía para un futuro mejor. Todo lo que sucede es un reflejo de los tiempos finales. ¿Te imaginas la emoción de esperar el momento en que la campana sonará para dar inicio a las vacaciones de verano? Recuerdo cómo, ansioso, me acercaba a la puerta, sabiendo que el sonido de la campana significaría libertad y diversión interminable con mis amigos, ya fuera jugando al fútbol, yendo a la liga de béisbol, nadando o paseando en bicicleta. Hoy, estás anticipando el instante en que la trompeta sonarás y el mundo se dará cuenta de que el verano ha llegado. Al sonar la séptima trompeta, Jesús regresará trayendo consigo un cambio monumental que llenará de alegría a todos. Los que han partido en Cristo resucitarán, dando inicio al reino milenario de Jesucristo, como se menciona en 1 Tesalonicenses 4, 15, 18 y Apocalipsis 11, 15, 18. Con Él entre nosotros, la humanidad podrá disfrutar de bendiciones y felicidad. La espera es intensa. Conociendo la dicha que nos espera tras el regreso de Jesucristo, muchos se preguntan ¿cuándo ocurrirá? Al igual que los niños ansiosos por el desayuno, la curiosidad sobre la segunda venida de Cristo es constante. Incluso, los discípulos se cuestionaron sobre las señales de su retorno y del fin de los tiempos, como se menciona en Mateo 24:3. Jesús advirtió que muchos se sentirán desilusionados y, en lugar de orar, se dejarán llevar por el desánimo. Sin embargo, con el tiempo,
Los verdaderos seguidores de Cristo entenderán que este regreso es el mejor anuncio que podemos recibir. En Romanos 8, 18, 19, el apóstol Pablo nos recuerda que los sufrimientos actuales son insignificantes en comparación con la gloria que se revelará. El Apocalipsis 9:16 también habla de una asombrosa armada de 200 millones. Un enigma en la profecía de las 6 trompetas. Prepárate para lo que viene. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el futuro de las fuerzas militares y las profecías asociadas? Algunas personas sugieren que una formidable unidad podría estar compuesta tanto por seres demoníacos como por una coalición de naciones poderosas. Según ciertos estudiosos, la fuerza mencionada en el Apocalipsis podría referirse a una legión sobrenatural de ángeles caídos o entidades malignas que están a punto de manifestarse en la tierra. Por otro lado, hay quienes piensan que estas profecías pueden indicar el surgimiento de un ejército literal, potencialmente bajo el mando de China, que posee la mayor fuerza militar del planeta. Rusia también ha incrementado su presencia bélica y las tensiones entre las naciones parecen estar en aumento. Dentro de este contexto, las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han fortalecido sus lazos, lo que lleva a algunos a especular sobre la posibilidad de una coalición militar ante un eventual conflicto. A su vez, la región del Éufrates, que abarca Turquía, Siria, Irak e Irán, ya enfrenta inestabilidad y una creciente actividad militar. A raíz de la situación política actual, existe la creencia de que un ejército de 200 millones de personas podría surgir como consecuencia de un conflicto a escala global, tal vez vinculado a una posible tercera guerra mundial. Ya sea en 1900 y forma espiritual o física, su impacto sería catastrófico, con el potencial de acabar con una parte significativa de la humanidad. Un aspecto esencial de esta profecía es la liberación de 4 ángeles caídos que han permanecido encerrados a lo largo de la historia. Estas entidades no son simples ángeles, son poderosas fuerzas de destrucción que podrían desatar guerras y caos en el Medio Oriente. La inestabilidad actual en la región hace que muchos crean que su liberación podría estar próxima. ¿Estamos realmente al borde de una transformación global? ¡Atención! El momento de dar la espalda al pecado y volver a Dios es ahora. Después de que se produzca la 6ª guerra de trompetas, el mundo enfrentará un caos abrumador, repleto de grandes pérdidas y devastación. Este evento marcará la siguiente fase, la 7ª trompeta, que anunciará la llegada de Cristo, el juicio final y el establecimiento de su reino. Con el Éufrates seco y un incremento en las tensiones internacionales, además de fenómenos inusuales en el horizonte, muchos interpretan que la profecía de la 6ª trompeta está a punto de cumplirse. El Medio Oriente se encuentra envuelto en un conflicto sin precedentes. A medida que el Éufrates, según lo señalado en Apocalipsis 16:12, se va desvaneciendo, las naciones han comenzado a formar alianzas bélicas, preparándose para una guerra inminente. Es vital mantenernos alertas. Los indicios proféticos se presentan claramente ante nosotros. Debemos buscar a Dios con fervor y fortalecer nuestra fe. No perdamos la oportunidad de compartir esta verdad. El mundo debe conocer el juicio que se avecina y la promesa del regreso de Cristo. ¿Estaremos listos para lo que está por venir? El Éufrates, que evoca vida, ahora se manifiesta como un signo de los tiempos finales. Con múltiples señales convergiendo, resulta difícil ignorar que estamos en la cúspide de un cumplimiento profético. Este río, cargado de simbolismo antiguo, parece ser central en estos acontecimientos. Desde la manifestación de criaturas extrañas hasta desastres en todo el mundo, el clima parece estar cambiando hacia un desenlace trascendental. La segunda venida de Jesús,
un evento definitivo y profetizado en la Biblia. Prepárate, porque lo que se avecina es de suma importancia. Prepárate para explorar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Según Mateo 24:30, se dice que el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y los pueblos de la tierra lo verán venir con gran poder y gloria, con el Éufrates disminuyendo, ríos teñidos de rojo, trompetas resonando misteriosamente y fenómenos celestiales alineándose con las profecías. Resulta evidente que estamos presenciando eventos extraordinarios. Al observar estos acontecimientos, desde un enfoque tanto científico como bíblico, se evidencia una verdad indiscutible. El mundo está en constante transformación y es fundamental estar listos para lo que se avecina. ¿Estamos quizás asistiendo al último capítulo de la humanidad? ¿Podría el Éufrates estar revelando secretos ocultos durante mucho tiempo? ¿Estamos viendo la realización de la revelación? Solo el tiempo lo confirmará, pero una certeza es innegable. Nos encontramos en un periodo único, y la Biblia nos habla acerca de la nueva tierra. Este término se refiere a una tierra renovada, donde Dios, quien creó todo en Génesis, purificará y restaurará lo que ha sido corrompido. La nueva tierra se menciona en Isaías 65 y 66. Así como en 2 Pedro 3 y Apocalipsis 21. Para entender plenamente este concepto, es necesario considerar la creación, el origen del pecado, el plan divino de redención y el regreso de Jesús al final de los tiempos. En esta perfecta nueva tierra, su pueblo vivirá eternamente, como se detalla en Apocalipsis 21, 1, 8. Imagina un lugar similar al jardín de Edén. La descripción de la Nueva Jerusalén en la nueva tierra refleja una vez más el poder creativo de Dios. El uso de piedras preciosas y oro puro en la ciudad es un testimonio de la creación original en Edén. Para obtener una imagen más vívida de su belleza, podemos referirnos a Apocalipsis 22, donde el río de la vida fluye desde el trono de Dios, irradiando paz y armonía en este entorno celestial. Descubre la riqueza espiritual de las Escrituras. En el relato de la creación en el Génesis, se menciona un río que brotó del Edén, irrigando el jardín y dividiéndose en 4 corrientes. El primero se llama Pishón, que recorre la tierra de Jabala, conocida por su oro valioso junto con el bedelio y la piedra de ónice. El segundo río es el Gihón, que fluye por la tierra de Cush. El Tigris, el tercer río, se mueve al este de Asiria. Y por último, el Éufrates. Observamos una clara conexión entre el río del Edén y el río de vida que emana del trono del Altísimo en la nueva tierra, Jerusalén. Este río sustenta la tierra de la vida, donde sus orillas producen frutos que otorgan vida y hojas que sirven como medicina para la sanación. En este lugar, al igual que en Edén, no existe la maldición. La presencia divina de Dios y Jesús en esta ciudad sagrada protege contra desdichas. Te invito a leer en Revelación 22, 1-5 para conocer más sobre esta esencia vital. La Nueva Jerusalén será la capital de este reino, tal como indica Revelación 21, 9-27. Los fieles de Dios serán llamados a habitar esta ciudad durante 1000 años. Un lugar descrito con muros altos y bases sólidas. Las puertas de la ciudad estarán siempre abiertas. No será necesario un templo, ya que Dios mismo lo será. Aquellos que sean impuros o engañadores no tendrán acceso a este lugar sagrado que ha sido edificado por Cristo. Tal como se afirma en Hebreos 11:10, Abraham soñaba con una ciudad cuya construcción es obra de Dios. Así, en el principio y en el fin, Jesús y el Padre crean la Nueva Jerusalén. Antes de partir con sus discípulos, Jesús les aconsejó: no dejen que sus corazones se turben.
Confíen en Dios y también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les diría que voy a preparar un lugar para ustedes, y si preparo un lugar, regresaré y los llevaré conmigo. Esta promesa se puede encontrar en Juan 14, 1, 3, y sus raíces se encuentran también en Génesis 1 y Apocalipsis 21. Dios habitará con su pueblo en la ciudad santa de la nueva tierra. En la visión de Juan, en Apocalipsis 21, se describe una escena grandiosa donde la ciudad desciende del cielo y una voz fuerte proclama: «Miren, el hogar de Dios está entre los hombres. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este versículo nos enseña que Dios no solo estará con nosotros en la nueva tierra, sino que también compartirá su ciudad santa con nosotros. El término griego vivir se traduce en compartir una tienda, lo que indica que la relación de Dios con nosotros será cercana e íntima. La palabra griega para con es meta, que significa estar en constante compañía. Esto resalta que Dios no solo estará presente en la nueva tierra, sino que siempre estará a nuestro lado. Dios también recreará la tierra con un propósito específico. En el relato de la creación de Génesis, Él comenzó creando espacios y luego los llenó. Creó una atmósfera equilibrada para sustentar la vida, formó la tierra seca y la colonizó con vegetación, preparó el aire y el agua y los llenó de vida. Finalmente creó el Edén y colocó a Adán y Eva allí para que tuvieran una conexión directa con Él. Si quieres descubrir más sobre el propósito y la belleza de esta promesa, profundiza en las Escrituras y encuentra esperanza y consuelo en su mensaje. Descubre cómo el sábado se convirtió en un día sagrado al final de la creación, diseñado para el descanso y la conexión con lo divino. La tierra fue concebida para la humanidad, al igual que el sábado. Sin embargo, tras la desobediencia de Adán y Eva, el mal se introdujo en el mundo, y desde entonces la tierra ha estado bajo la influencia de Satanás. Este pecado ha marcado permanentemente el planeta y todo lo que contiene. A pesar de esta pérdida, las cualidades divinas y humanas han perdurado. La naturaleza dual de Jesús, como Dios y hombre, sigue siendo un enigma. Es posible que Él operara dentro de sus límites humanos, pero siempre podía recordar su vasto conocimiento divino. En las enseñanzas se menciona que uno será llevado para el juicio final, mientras el otro quedará para recibir la salvación con el regreso de Cristo. Existe la posibilidad de que el que es tomado pertenezca a los elegidos que serán reunidos por el Hijo del Hombre. Con el sonido de la trompeta de Dios y la voz de un arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, aquellos que estén vivos serán elevados junto a ellos en las nubes, encontrando al Señor en el aire, y permanecerán siempre con Él. Explora estos conceptos y profundiza en la importancia de la voz divina y la llamada que nos une. Los tres sonidos llaman a los difuntos a abandonar su serenidad. Según la Biblia, solo se conoce un arcángel, Miguel, mencionado en Jude 9. En el Antiguo Testamento se hace referencia a trompetas que anuncian la llegada del Señor, Éxodo 19:16. En la tradición judía, el sonido de la trompeta se asocia con batallas, el día del Señor y la resurrección, como se ve en 1 Corintios 15:52. Los cristianos fallecidos se levantarán hacia el reino de los vivos, mientras que los que estén con vida y los muertos se unirán en el aire para encontrarse con Cristo. La palabra griega arpazo, que significa arrebatar o capturar de repente, refleja la idea de ser elevado de manera instantánea. Asimismo, en Hechos 8:39 se menciona una unión con los ya fallecidos, quienes no tendrán desventajas en ese momento.
La referencia a nubes probablemente no se refiere a las nubes típicas de lluvia, sino a las nubes de gloria que rodean la divinidad, como en Hebreos 12:1. El término griego apantesis se utiliza para describir la acogida digna de importantes visitantes, donde los ciudadanos salen a recibir y acompañar a sus invitados hasta la ciudad, tal como se puede ver en Mateo 25:6 y Hechos 28:15. Esto sugiere que, tras el encuentro con Cristo en el aire, los santos podrían seguir la dirección de Él en su regreso a la tierra. Algunos estudiosos advierten que debe preservarse el simbolismo de la lengua apocalíptica para evitar malinterpretaciones. En Apocalipsis 1:7 se afirma que Él viene con las nubes y todos lo verán, incluidos aquellos que lo traspasaron. Con todo, es fundamental estar atentos a estos mensajes. Descubre más, descubre el mensaje del vengador. Jesús regresará entre las nubes, presentándose como el Hijo del Hombre, con poder y autoridad universales. Esta verdad única resuena profundamente en las profecías, especialmente en el libro de Daniel, donde se vislumbra esta majestuosidad y dominio que Él traerá. Prepárate para su llegada, que transformará todo lo que conocemos, trayendo esperanza y renovación.